We are lovers. We are kissing. We are lovers. ¿Qué tal? Buenas noches. Canarias vuelve a superar hoy los 300 contagios por coronavirus. La tercera ola sigue avanzando en Gran Canaria y sobre todo en Lanzarote. Precisamente esta última isla pasará a nivel 4 el próximo sábado, lo que implica que las reuniones entre no convivientes se van a limitar a un máximo de 2 personas y toda actividad económica no esencial va a tener que cerrar como máximo a las 6 de la tarde. Pese a ello, la situación del archipiélago es mucho mejor que la del resto de España. De hecho, en territorios como Castilla y León, Extremadura o la Comunidad Valenciana, la situación es extremadamente preocupante y piden sin éxito al Gobierno de España endurecer las medidas. ¿Podemos contener la situación con las herramientas actuales o nos encaminamos a otro confinamiento? Enseguida se lo vamos a preguntar a nuestros expertos. Además, la pandemia empeora nuestra salud emocional. El consumo de ansiolíticos se dispara y cada vez más personas experimentan síntomas de depresión y de ansiedad. Los especialistas avisan de que se avecina una avalancha de trastornos mentales. Lo vamos a abordar esta noche en un reportaje titulado El peso de la pandemia, que podrán ver en tan solo unos minutos. Para hablar de todos estos temas están con nosotros esta noche Francisco Rodríguez, que es presidente de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría. Buenas noches, Francisco. Nos acompaña también Luis Ortigosa, presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría. Está con nosotros también Carmen García, que es psicóloga, y Francisco Rodríguez, iba a decir, y José Luis Arocha, que es epidemiólogo. Gracias, bienvenidos a los cuatro por estar con nosotros. Hoy se han notificado, como decíamos, 332 nuevos positivos en Canarias, de los que 167 corresponden a la isla de Gran Canaria y 77 a Lanzarote. El total de casos activos en el conjunto del archipiélago asciende en estos momentos a 8.212. La mayoría de ellos se concentra en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. Así evolucionan estos territorios. Gran Canaria registra esta semana 109 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 87, como recordarán, de la semana pasada. En Lanzarote la situación actual es de 361 casos por cada 100.000 habitantes, cuando hace apenas 7 días era de 328. Y en Tenerife la pandemia arroja una incidencia de 38 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 57 de hace una semana. Esta es la situación en estos momentos, el dibujo de lo que está ocurriendo en nuestro archipiélago. Preocupa y mucho, Luis Ortigosa, lo que está ocurriendo en la isla de Lanzarote, una situación que ha llevado al Gobierno de Canarias esta misma tarde, bueno, pues a crear un nivel 4 que va a obligar a un máximo de 2 personas en las reuniones y de limitar los establecimientos no esenciales a que tengan que cerrar a las 6 de la tarde. ¿Qué opinas de esta decisión? Sí, yo creo que es una decisión importante y quizás puede ser un paso previo a un confinamiento que, si quieren, y después tenemos tiempo de hablar, quizás se tenía que haber tomado pues hace ya una semana. Hay muchos grupos de expertos que si se hubiese hecho un confinamiento de 2 o 3 semanas, probablemente se hubiese contenido de una forma importante la transmisión comunitaria. Y estamos viendo cómo en la península, en comunidades autónomas, lo acaban de decir ustedes ahora, se están disparando las tasas, y aquí en Canarias, que teóricamente estamos aislados por la insularidad, como vemos como unas islas suben y otras bajan. Y desgraciadamente es una pena que estemos hablando de este baile de cifras cuando realmente, al margen de las recomendaciones que hacen las autoridades sanitarias, la recomendación más importante es que todos los ciudadanos deben ser conscientes de que deben de cumplir estas normas estrictas en sus casas, en la calle, en el colegio, en el trabajo, sin necesidad de ser multados y sin necesidad de ese tipo de semáforos. Estamos fallando los ciudadanos. Le pregunto al epidemiólogo de la mesa, ¿qué opinas de la decisión, José Luis? ¿Es acertada o habría que haber esperado a lo mejor una semana más para comprobar si las restricciones actuales daban resultados? Porque hay que recordar que la isla de Lanzarote pasaba hace apenas 10 días del nivel 2 al nivel 3 y ahora pasa del 3 al 4 sin que apenas haya transcurrido una semana. Es acertado, y como bien decía Luis, a nivel epidemiológico lo que estamos valorando es que un confinamiento parcial o a lo mejor limitaciones horarias no es suficiente para realmente doblegar la curva. Me parece bien la decisión que se ha tomado. Yo creo que intentar ir por delante es lo acertado. Estamos yendo por detrás casi siempre y no debemos esperar demasiado para tomar decisiones que, aunque nos parezcan duras, pues en estos momentos se tienen que tomar porque es que la situación lo requiere. ¿Puede tener relación el adelanto del cierre comercial con la disminución de los contagios? Relativamente. Yo creo que vemos que un confinamiento masivo, como se hizo en su momento en marzo, en el que
prácticamente se redujo a las actividades esenciales, absolutamente esenciales, la actividad comercial y la actividad económica, realmente influyó en la disminución. En estos momentos, aunque reduzcas el horario, si los comercios siguen abiertos, si los transportes siguen abiertos, si la actividad económica sigue, probablemente influya poco. En Gran Canaria, Luis Ortigosa, la pandemia sigue al alza a pesar de que la isla está cerrada perimetralmente y que se adelantó el cierre de los establecimientos a las 10 de la noche con el toque de queda. ¿Cuándo se podrían empezar a notar estas nuevas restricciones? Pues como siempre se dice, si son restricciones importantes y los ciudadanos las cumplen... Cierre perimetral lo es, ¿no? Claro, a lo mejor dentro de un mes, dentro de 4 semanas, ya se empieza a notar, pero volvemos a ver este ascensor... ¿Un mes va a tardar en...? Es que, ¿sabes qué pasa? ¿Qué ha pasado en Tenerife? En Tenerife, cuando se hicieron unas restricciones importantes, porque las tasas estaban muy altas, se restringieron, la gente se paró, la movilidad se redujo y ahora estamos en tasas envidiables para la isla de Gran Canaria. Si aquí en Tenerife la gente baja la guardia, y es posible que la bajen, pues dentro de un mes vamos a volver a tener de tasas de 32 por 100.000 a volver a 100, con lo cual esto es un tema de nunca acabar. Este tema acabará cuando estemos todos bien vacunados o cuando las coberturas lleguen a ese 70%, o bien por enfermedad o bien por vacunación. ¿Qué tenemos que esperar? ¿10 meses, que es lo que lleva este proceso? En lo que llevamos de mes, fíjense, se han producido en Canarias 69 fallecimientos por COVID. Estamos hablando de la cifra más alta. Dado que en estos momentos superamos los 8.000 casos activos, José Luis, ¿podemos esperar que el ritmo de muerte siga siendo elevado en las próximas semanas? Sí. De hecho, los tiempos, lo que acaba de hablar Luis, de los tiempos en los que manejamos un cierto control o una reducción, tiene que ver con los tiempos en los que van apareciendo los problemas y las complicaciones. Tardamos una o 2 semanas en que el contagio se active porque es el periodo de incubación del virus, pero una vez que que empieza a eclosionar la enfermedad, hay una fase inicial de 1 semana o 10 días en los que la enfermedad es más leve y los casos graves se van complicando y la mortalidad pues prácticamente viene a los 3 o 4 semanas posteriores, los ingresos en UCI, hay un cierto decalaje, con lo cual a medida que van aumentando las cifras, luego posteriormente con un cierto retraso y decalaje van cayendo hospitalización, UCI y mortalidad. Hay una cuestión que nos planteamos muchas personas y es, la isla de La Gomera, por ejemplo, se encuentra en estos momentos libre de COVID, no registra ningún caso activo y eso que hace apenas 1 semana estaba en fase 2. ¿Por qué parece que las medidas funcionan de una manera en unas islas y de otra en las otras, valga la redundancia? Bueno, depende de muchas variables y de muchos factores. Igual que en los países, es decir, hay países en los que por muchas medidas que adopten al final van subiendo mucho y otros menos. Depende de variables como la organización social, el tema del transporte, la responsabilidad de la gente, el tipo de actividades, también el volumen, es decir, si el volumen no es muy grande y la capacidad del rastreo y del aislamiento y la cuarentena es suficiente, pues aunque empiecen a subir, si ese aislamiento y la cuarentena es adecuada, se corta. Cuando ya pasamos a un nivel comunitario en el que es difícil ese control y ese rastreo, las medidas no van a tener el mismo efecto, no van a tener el mismo resultado, porque a lo mejor no se tiene la capacidad para controlar, aislar y establecer la cuarentena en los sitios donde van llegando. Bueno, pues a pesar de la buena situación de La Gomera, lo cierto es que la avalancha de contagios no cesa y varias comunidades solicitan al gobierno la posibilidad de confinar a su población. El Ministerio de Sanidad se niega, pero lo cierto es que cada vez más especialistas consideran que el encierro domiciliario es la forma más eficaz y segura de detener esta tercera ola. ¿No es así, Wendy? Así es, Miguel Ángel. De hecho, vamos a hablar con 2 de ellos. La tercera ola avanza sin control en buena parte de España y cada vez más epidemiólogos apuestan por un nuevo confinamiento para luchar contra ella. Es el caso del exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud, Daniel López Acuña, que ya saludamos y está al otro lado con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Wendy. Buenas noches, doctor. En su opinión, ¿por qué es necesario un nuevo confinamiento domiciliario en nuestro país? Bueno, hemos llegado a cifras realmente muy preocupantes de incidencia en prácticamente todo el territorio español. La tercera ola está desbocada. Tenemos una incidencia media para España de más de 660 por 100.000 habitantes, pero con varias comunidades autónomas que ya
han superado los 1.000 por 100.000 habitantes, y esto nos plantea que hay una transmisión generalizada, la tasa de positividad es también muy alta, y que hay una presión asistencial creciente que en muchas comunidades autónomas llega a ocupar más de la mitad de las UCIs solo por padecimiento COVID. Entonces, ante esto, no hay la menor duda desde un punto de vista epidemiológico de que están haciendo falta medidas más contundentes, una acción más severa que desde mi punto de vista debería de incluir un confinamiento domiciliario corto, más flexible que el hecho de marzo a mayo, pero con la rigurosidad y la contundencia que nos permita doblegar la curva, reducir la incidencia y reducir la presión asistencial y, por supuesto, limitar el número de fallecimientos que estamos observando hasta ahora. Doctor, teniendo en cuenta su opinión, siendo así, ¿cómo valora usted la decisión del Ministerio de Sanidad de no permitir adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde como pedían algunas autonomías, entre ellas Canarias? Bueno, a mí me parece muy lamentable el resultado de ayer del Consejo Interterritorial, que fundamentalmente es una parálisis porque no ha habido nadie que moviera ficha de manera definitiva. Es el gobierno central que no ha optado por seguir adelante con la petición de varias comunidades autónomas, ya no solo de ampliar la franja del toque de queda, que a mí me parece que es un beneficio solamente marginal, sino realmente de hacer lo que se necesita, que es modificar el estado de alarma para poder emprender medidas como el confinamiento domiciliario y como la modificación de las bandas horarias de los toques de queda. Yo creo que en estos momentos todas las comunidades autónomas, todas las autoridades sanitarias y el gobierno central deben cerrar filas, deben ir a una y deben de tomar las acciones que corresponden para la magnitud del problema que estamos teniendo. Daniel, otra cosa que quería comentarle en esta entrevista, doctor, si tomamos como referencia las 2 últimas semanas, la incidencia del coronavirus en las islas es de 184 casos por 100.000 habitantes en comparación a los 666 casos por 100.000 habitantes en el resto del país. ¿Hay algo, le pregunto, que estemos haciendo mejor aquí en las islas en comparación al resto? Por fortuna, la situación epidemiológica en Canarias es mucho mejor que en el resto del territorio. Hay todavía también algunas comunidades autónomas en la península, especialmente Asturias, Cantabria, con incidencias notablemente más bajas, la mitad de la media nacional. Pero en el caso de Canarias, diría yo que se beneficia por varios factores. Uno de ellos es el clima. Las temperaturas son notablemente mayores que las que hay en la península y sobre todo en esta ola fría, y sabemos que la transmisibilidad del virus es mayor con el clima más frío, que tenemos también más problema de transmisión en lugares cerrados y mal ventilados, y por fortuna vosotros en Canarias tenéis mucho menos de ese problema. Creo que de alguna forma también la insularidad de la comunidad canaria ha ayudado a mantener cierto aislamiento, pero yo creo que en cualquiera de los casos es muy importante no confiarse, seguir con las medidas de protección, seguir con las medidas restrictivas, en lo posible ampliar el toque de queda cuando esto se facilite o se posibilite por parte de la Autoridad Sanitaria Nacional, y pienso que debe estrecharse la vigilancia, no solo la vigilancia epidemiológica, sino también genética de la variante británica, dado el influjo que hay de personas que vienen del Reino Unido a Canarias. Queda dicho. Daniel López Acuña, gracias por habernos brindado un ratito esta noche en nuestro programa. Gracias por haber estado ahí. Encantado, buenas noches, Wendy. Bueno, y nosotros continuamos. Andalucía es una de las comunidades que ha solicitado al Gobierno central poder endurecer las medidas. Y hasta allí nos vamos ahora para hablar con Miguel Porras, epidemiólogo en el Servicio Andaluz de Salud. Buenas noches. Buenas noches. Gracias igualmente por estar con nosotros. La tercera ola avanza con fuerza en España, pero el Gobierno considera que las herramientas actuales son suficientes para frenar esta tercera ola. ¿Cuál es su opinión? Pues nosotros creemos, como ha dicho mi compañero, que las medidas deben endurecerse. Así lo han solicitado las comunidades autónomas, aunque el Gobierno central no ha considerado pertinente, entre otras medidas, el aumento del toque de queda. El problema que nosotros vemos es que las implicaciones de un confinamiento estricto no son solo la parte positiva, como sería
indudablemente la disminución de la interacción social y con la consiguiente reducción de la transmisión, sino que esto tendría repercusiones económicas, laborales, sociales, de la propia logística familiar de los niños, de la organización familiar, incluso de repercusiones en la salud mental de las personas. Entonces, todos esos factores hay que valorarlos. Sin lugar a dudas, un aumento de restricciones disminuiría la transmisión, pero podría tener otras consecuencias. Entonces, una de las principales medidas que consideramos pertinentes es no solo el aumento de medidas, sino que las medidas que se establezcan se cumplan. Y para eso es fundamental la vigilancia de esas medidas y la participación de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado en el cumplimiento de esas medidas. Miguel, algo que quería preguntarle, ¿cómo se podría llevar a cabo un confinamiento más suave y que ese binomio economía-salud salga adelante? ¿Cómo es posible? Pues mira, lamentablemente estamos viendo que hay ciertas actividades en las que se produce mayor transmisión que en otras. Indudablemente, y aunque es difícil de decir, en el entorno en el que no se usa mascarilla es donde más transmisión se produce, indudablemente. Entornos en los que no se usa mascarilla y entornos cerrados. Y lamentablemente en la hostelería y en la restauración pues no se puede usar mascarilla. Entonces esos sectores deberían tener a lo mejor unas restricciones más amplias. La reducción o la ampliación en este caso del toque de queda también disminuiría que a mayores horas se produjera la asistencia a estos lugares. A partir de ahí hay que ver cómo se articula, eso ya tendrán que ser otras instituciones las que lo articulen. Pero, por ejemplo, restringiendo ese tipo de actividades, seguramente se reduciría la transmisión. Hay otras actividades al aire libre, con el uso de mascarilla y con el uso de distancia, en el que la transmisión es mucho menor y a lo mejor no deberíamos restringir todas esas restos de actividades. Miguel Porras, hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada esta noche. Muchas gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Bueno, y esto es lo que opinan Miguel Ángel, dos reputados epidemiólogos de nuestro país, de la situación y sobre todo de este confinamiento domiciliario. Gracias, Wendy. Pues esas son las opiniones de dos expertos. Traigo la pregunta a la mesa. ¿Ustedes qué piensan? ¿Podemos frenar la tercera ola sin necesidad de recurrir a un nuevo confinamiento, José Luis? El confinamiento es la última solución que tenemos en estos momentos y es drástica desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Hablaban de repercusiones de salud mental. ¿Se puede mejorar con otras medidas? Sin duda, pero tenemos que trabajar mucho determinados elementos que en estos momentos a lo mejor no están lo suficientemente controlados. Hablaba el último compañero del uso de la mascarilla. Yo creo que está fallando la comunicación a la población a la hora de dar un mensaje directo de dónde realmente está el problema. Por poner un ejemplo, una mascarilla que no tenga el adecuado cierre nasal, que no coapte adecuadamente, que no tenga un sistema de filtración, pues a lo mejor está filtrando entre el 10, el 20 o el 25% de los gérmenes que nos están llegando. Si utilizamos una mascarilla correctamente, que cierre bien, que tenga unas condiciones adecuadas, lo más parecido a una FFP2 o una quirúrgica bien cerrada, pues podemos filtrar el 80%. Solo esa medida reduciría de forma espectacular determinado tipo de contagio. ¿Dónde utilizarla y cómo? Podemos ir a comer, pero si al final nos relajamos y empezamos a hablar, sabemos que hablando, exhalando, tenemos mucho más contagio. Claro, la pregunta es, ¿podemos hacerlo y la población podría ejecutarlo? Sin una comunicación eficaz, sin un traslado de la información y de la responsabilidad en el detalle último, en el momento último en el que se va a producir el contagio, difícilmente lo hacemos. Yo creo que hay ejemplos que, por ejemplo, el ejemplo más palpable de que si las cosas se hacen bien, funcionan. El regreso a las aulas. Cuando se ha hecho un regreso a las aulas y se han hecho las medidas estrictas que se siguen manteniendo en colegios y en institutos, fíjense ustedes que la transmisión que hay en las aulas es mínima, del 0 y pico %. Con lo cual significa que si las cosas se hacen bien, las cosas funcionan. Eso es un ejemplo que todo el mundo puede entenderlo perfectamente. Mientras que si salimos a las calles y vemos
la gente, como precisamente puede no utilizar mascarillas adecuadamente, no usan distancias, estamos viendo que la movilidad es lo que está haciendo que la transmisión comunitaria continúe. Con lo cual, yo no quisiera olvidar la pregunta que hiciste de realmente deberíamos confinar. Yo soy partidario de que realmente en el momento, en la situación en la que estamos, yo creo que había que hacer un parón de la movilidad. Y la única forma de parar la movilidad y por tanto parar que el virus se siga transmitiendo, el virus viaja con las personas. El virus no está en el ambiente exclusivamente, con lo cual, si las personas no están movilizándose, vamos a parar la transmisión. Carmen, ¿la fatiga social está haciendo que nos relajemos? Por un lado, la fatiga social, porque las personas terminamos adaptándonos siempre, incluso a las situaciones más adversas. Y por otro lado, el oposicionismo. Al principio aparece el miedo, todo el mundo acepta más o menos bien el tema del confinamiento, pero después empezamos a negarnos a hacer lo que nos dicen, no quiero restringir mi libertad, no pasa nada, sobre todo si no te ha tocado ni a ti ni a un familiar cercano. Y esto al final pues es lo que está llevando a que nos vayamos relajando y que, bueno, hay personas que no, pero hay un sector de la población que sí, desde luego. Francisco, ¿tener tan cerca la vacuna está propiciando que nos relajemos? Bueno, en cierta medida puede ser, ¿no? Pero yo creo que también necesitamos ahora buenas noticias, ¿no? Y realmente la vacuna es una buena noticia, ¿no? Lo único que hay que... porque estamos necesitados de ella precisamente para soportar la fatiga que ya empieza, digamos, a calar en muchos de nosotros, ¿no? Por lo tanto, la vacuna es una buena noticia, muy buena noticia. Lo que los gobiernos tienen que ser más estrictos en el cumplimiento y en la accesibilidad a la misma, ¿no? Esto yo creo que es fundamental en este periodo y yo creo que esa medida hay que acompañarla precisamente al confinamiento estricto, así como también un paquete de medidas de seguridad financiera, porque realmente la isla de Lanzarote ha estado esperando durante muchos meses la vuelta a la actividad económica con el sector turístico, ¿no? Y realmente ahí se han hecho encuentros con, digamos, dirigentes internacionales del turismo que ahora ven esta cara de la isla, ¿no? Por lo tanto, ha sido una gran decepción, me imagino, para el conjunto de la isla de Lanzarote. Por eso yo creo que el gobierno tiene que acompañarlo urgentemente también de medidas de seguridad económica. En las últimas horas hemos conocido que Pfizer va a reducir su entrega de vacunas en Europa a partir del próximo lunes y eso obligará a frenar el ritmo de vacunación, al menos de momento. A pesar de esto, José Luis, ¿crees que se puede mantener esa previsión de alcanzar el 70% de inmunizados antes de este verano? Yo siento no poder contestarte porque no lo sé. Es decir, son tantas las variables que están sobre la mesa. Desde luego tendría que funcionar muy bien todo el sistema de vacunación para conseguir ese nivel. En estos momentos, con el nivel que tenemos, tardaríamos muchísimo más. Tendríamos que haber vacunado, si queremos llegar al verano, a 25 millones de personas. Tenemos 1 millón vacunados, es decir, tendríamos que vacunar en España 4 millones mensuales. Si tenemos 1 millón vacunados y empezamos a tener problemas de abastecimiento, déjame que lo dude. Sí. Y eso que el ritmo en Canarias está siendo bastante bueno, porque fíjense que Canarias en estos momentos lidera el ranking de regiones en toda España de vacunación sobre las vacunas entregadas, lógicamente. Estamos hablando del 95,8% adelantado a Cantabria, que era la primera comunidad autónoma, y está Canarias ahora mismo encabezando ese ranking. Miguel Ángel, si estuviésemos o tuviésemos aquí en Canarias y en España y en Europa las neveras llenas de vacunas, yo creo que no habría problemas en alcanzar en junio ese 60 o 70% de cobertura tan ansiado. Pero esa es la triste realidad, es que no es así, es que las vacunas se están haciendo día a día, que ya hay problemas, ya lo está haciendo Pfizer, que vamos a tener la vacuna de Moderna, AstraZeneca va a estar dentro de una semana y dentro de unos meses tendremos 2 vacunas nuevas. Pero todo este proceso no es tan fácil como la gente opina y no tenemos la vacuna, ya digo, en la nevera, con lo cual vamos a tener problemas y no vamos a alcanzar en junio, ojalá, y lleguemos a un 50%. Tampoco, ojalá. 50% en junio, dice. Ojalá y lleguemos a un 50% de cobertura. Eso sería una gran noticia. Bueno, pues las previsiones no son del todo optimistas, porque estamos hablando del 70% en verano, sí, 50% dice Luis, pero es que ojalá. No depende del sistema, depende de la vacuna. Sí, pero el ritmo de vacunación, como estamos viendo, es bueno sobre las vacunas entregadas, lógicamente. Es posible que el gobierno tenga información a través de Europa de que puede tener unos ritmos o unos compromisos que yo por lo menos desconozco. Si eso es así, estupendo, y además sería una buenísima noticia, como dice Paco, pero
habrá que verlo. Habrá que verlo. La incertidumbre y la angustia que provoca la pandemia está provocando una ola también de afecciones psiquiátricas, un fenómeno que está pasando desapercibido ante la urgencia sanitaria y social para contener el avance del coronavirus. Psiquiatras y psicólogos ya avisan de que podemos estar ante una crisis de salud mental nunca antes vista. Lo vamos a abordar en un amplio reportaje que van a ver a continuación y que va a ser solo en unos minutos, justo a la vuelta de publicidad. No se vayan, que es solo un instante. La irrupción del coronavirus no ha hecho sino empeorar una de las grandes epidemias del siglo XXI, la de la salud mental. Si ya antes de la pandemia la Organización Mundial de la Salud advertía de que los trastornos mentales se estaban disparando, ahora los especialistas advierten de un auténtico tsunami. Es lo que les vamos a mostrar a continuación en nuestro reportaje, el peso de la pandemia. Preocupación, angustia, incertidumbre. Son algunos sentimientos que hemos experimentado durante estos meses. Nos han erosionado y han llevado al límite a miles de personas. aislamiento, Distanciamiento. Soledad. Las consecuencias emocionales del coronavirus son una pesada losa que muchos han sido incapaces de sobrellevar. Los especialistas temen ahora una gran ola de trastornos mentales. La pérdida de trabajo, los problemas económicos, la soledad, la muerte de familiares son situaciones a las que nos hemos tenido que enfrentar por la COVID. Un virus que ha aumentado los problemas de salud mental. La ansiedad, la depresión y el estrés postraumático son los principales. Todo esto ocasiona una sensación de desasosiego, de frustración, de impotencia, de soledad, porque lo que nos está ocurriendo es una situación traumática, está afectando a todas las áreas de nuestra vida. Todo esto hace que las personas reaccionen dejando una huella emocional importante. Ese es el trauma. Y eso va teniendo unas consecuencias, sudoración, dificultad respiratoria, en fin, una serie de sintomatología física y emocional asociada a esta situación. La pandemia no afecta a todos por igual. Las mujeres tienen mayor probabilidad de sufrir consecuencias psicológicas por la COVID. ¿Cómo se siente usted desde que comenzó la pandemia? Pues la verdad que yo me he sentido agobiada y muy nerviosa porque por esta situación no se sabe lo que iba a pasar. ¿Cuáles han sido los síntomas que usted ha notado? Pues yo he empezado a notar como que me faltaba el aire para respirar, que me encontraba muy nerviosa, muy agitada, una sensación como de querer comer mucho, porque cuando comía el malestar que tenía en el estómago se me quitaba. ¿Usted ha recurrido o ha pedido ayuda a algún especialista? No, la verdad es que no. En urgencias me pusieron un tratamiento, entonces la doctora me mandó Trankimazin para poder dormir y no dormía. Manuel Martín Carrasco, vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. Hay muchas personas que presentan estrés postraumático. ¿Qué es exactamente y cuáles son los síntomas? Sí, el estrés postraumático es un trastorno psiquiátrico que ocurre cuando la persona ha sido expuesta a una situación traumática de gran intensidad. Y la persona lo que desarrolla es rememoración insistente de las circunstancias vividas, problemas de sueño que son muy típicos, síntomas de ansiedad. ¿Y se puede considerar la pandemia como un trauma? La pandemia en sí misma no se considera como tal,
porque la pandemia se vive de forma muy diferente según las personas. El ser humano posee, como una virtud de nuestra especie, una gran resiliencia. Doctor, ¿y por qué hay una mayor prevalencia de trastornos mentales en mujeres en comparación a los hombres? El trastorno mental común sí que es más frecuente en las mujeres. Por ansiedad, la mayor parte de las depresiones se han atribuido, por ejemplo, a factores de tipo hormonal, a factores de tipo socioeconómico, aspectos como el acceso al empleo, el acceso a la educación. Además del estrés postraumático, la pandemia y sobre todo sus consecuencias económicas han aumentado la ansiedad. El desempleo es uno de los factores que empeora la salud mental, como así ocurrió en la anterior crisis económica. Entre 2006 y 2011, más de un 12% de los parados fue diagnosticado de ansiedad o depresión crónica. Un 15% de los desempleados no era capaz de disfrutar de sus actividades del día a día y un 17% de los que fueron despedidos sentía que no desempeñaba un papel útil en la vida. Julio, tú viviste la crisis de la construcción exactamente en el año 2008. ¿Cómo recuerdas aquellos años? Empezaron a venir devoluciones de pagarés, a pararse obras por falta de liquidez y en ese momento, bueno, pues hubo que empezar a despedir a padres de familia, personas con su hipoteca, con sus cargas familiares. Piensas que es algo que iba a durar poquito, pero al final fueron 5 años. ¿Toda esa situación cómo te afectó a ti en lo personal y a tu entorno familiar? Pues fueron momentos un poco duros. Estás en tu casa y no sabes qué hacer, ¿no? Y empiezas a buscar trabajo, empiezas a mirar páginas, a escribirte. A medida que va pasando el tiempo y ves que la cosa empeora, pues ahí así te empieza a generar una angustia. Superado aquel bache, Julio, ¿cómo te reconvertiste? Una de las opciones que vi más clara fue la de la formación. Con 50 años me vi en un instituto haciendo un ciclo superior. De todas formas, Laura, la fundación la tenemos aquí justo detrás de ti. Si quieres me acompañas y ves un poco nuestras instalaciones y lo que realizamos en ellas. En esta fundación laboral ahora impartes cursos de formación precisamente vinculados con la construcción. Por aquí realizamos todos los cursos relacionados con la albañilería, ¿no? Son la mayoría jóvenes que están buscando una nueva alternativa laboral por el tema del COVID, porque algunos se han quedado sin trabajo. Ahora mismo los alumnos están en la misma situación que estuve yo hace unos cuantos años ya atrás, ¿no? Tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, cuando el desempleo en la construcción se incrementaba a 10 puntos, los desórdenes mentales en los trabajadores despedidos del sector aumentaban un 3%. ¿Está volviendo a pasar lo mismo? Javier, estamos en una zona de Tenerife que en esta época del año tendría que estar llena de turistas, pero no, y este vacío tiene consecuencias en trabajadores como tú. ¿Cuál es tu situación actual? Pues estoy en situación de ERTE, somos un grupo de compañeros, trabajamos en un hotel aquí en la zona de Playa de las Américas, en la cadena H10, y llevamos en ERTE pues desde finales de marzo del año pasado. ¿Cómo se lleva el estar tantos meses sin poder desarrollar tu trabajo? Pues es una situación que no es agradable para nadie, evidentemente, y en principio, pues eso, tiene que tener fuerza mental y no es nada sencillo tener que levantarte por las mañanas, no tener un trabajo a diario como lo tenía hasta hace un año. Javier, sin tener ahora mismo trabajo, ¿qué haces durante el día para mantenerte activo? Mi padre tiene una finca en la parte alta de Weimar y suelo ir a ayudarlo varias veces en semana. Intento crearme una rutina para hacer un poco de deporte durante el día, no tener un salario o una paga mensual, pues te crea esa ansiedad del día a día, de qué va a pasar, la incertidumbre. Las personas se hacen una idea de vida o hacen un proyecto de vida dependiendo de su trabajo, y el perderlo pues son situaciones que no se controlan, crean una situación de estrés debido ya no solo a las cuestiones familiares, sino al tiempo que incluso le puede dedicar pues a sus actividades sociales. Gente pues que de hecho se arrincona en su propio espacio, en su casa, creando y aumentando más la situación de estrés que produce el estar parado. La situación acrecienta que ese porcentaje de personas sensibles pues sufran una situación de estrés y en muchas ocasiones bastante desequilibrios emocionales y psicológicos. La ansiedad
aumenta por las consecuencias de la COVID. Para frenar la expansión del virus, esta noche entran en vigor las nuevas restricciones contra la COVID-19 en Canarias. Y también porque es imposible desconectar de la pandemia. Se registra un incremento notable de contagios, temor a las aglomeraciones. Tenemos que lamentar el fallecimiento de un hombre. Una de las mayores tasas de contagio de toda la pandemia. La alta exposición a noticias sobre el virus puede empeorar nuestra salud mental. La alta exposición a información constante va a hacer que nuestra cabeza vaya procesando cada vez más una parte solo de la información y no el total. Se produce un efecto que se llama sesgo de confirmación. Es decir, ya mi cabeza solamente oye las noticias que confirman lo que yo ya pienso. Tener conciencia de este sesgo es importantísimo para poder salir de ese bucle donde la ansiedad nos provoca atención a lo negativo y la atención a lo negativo nos provoca ansiedad. ¿Cómo podemos paliar un poquito esto? De base, controlando los elementos que nos están generando más ansiedad que no tengan que ver con este suceso, otros elementos que nos estén dando ansiedad. Y después intentar ver de las noticias que tenemos si hay otras que contrarrestan esta información. Aunque la información de la COVID no solo nos llega a través de los medios. Salimos menos de casa y utilizamos más las redes sociales, donde miles de usuarios vuelcan sus preocupaciones e inquietudes. También Internet se ha convertido en el medio para buscar ayuda especializada. Martín Villanueva, cofundador de iFeel, aplicación destinada a ofrecer ayuda psicológica a sus usuarios. ¿En qué consiste y qué beneficios aporta? Pues iFeel es una plataforma de terapia online y nos especializamos en encontrar al psicólogo o la psicóloga que mejor se ajuste a las necesidades de la persona. La terapia se puede llevar a cabo a través de chat, de videollamada o de llamada. ¿Cómo han influido las características del momento que estamos viviendo en la actividad de esta aplicación? Desde marzo a diciembre del 2020 hemos visto un aumento del 98% en el número de consultas. Los motivos han sido los mismos de siempre, principalmente ansiedad, depresión y temas de pareja. Antes de la pandemia es cierto que la psicología estaba tal vez un poco mal vista, muy estigmatizada, y ahora la gente le ha dado la importancia que se merece. Se ha duplicado el uso de estas aplicaciones porque la gente necesita asesoramiento. Esto es una situación completamente nueva y casi todos necesitamos que en un momento determinado nos asesoren acerca de lo que sentimos, de cómo sobrellevar estas interacciones con los demás. El impacto de la pandemia ha disparado los cuadros de ansiedad entre los sanitarios. Muchos de ellos se sienten emocionalmente agotados. Hola Miriam, ¿qué Hola, tal? Laura, ¿qué tal? Eres enfermera y como muchos trabajadores del sector también han estado sometidos bajo mucha presión psicológica trabajando en la pandemia, ¿verdad? Sí, así es, y más mucho personal como yo que nos contagiamos durante esta pandemia, de hecho en este centro de salud. Miriam, todo esto te obligó a pedir una baja por ansiedad, ¿verdad? Sí, por ansiedad, mucha ansiedad, porque todo esto era muy desconocido y no sabías qué iba a pasar, no sabías si te ibas a despertar un día, si ibas a volver a ver a tu hijo. Llegó un momento que incluso tuve que borrar redes sociales y todo porque la sobreinformación me saturaba. El miedo en todo este momento, y aún sigue existiendo, es lo peor de todo esto. ¿Cómo vuelves al trabajo? Vuelvo con ganas, pero al mismo tiempo muy ansiosa porque yo sabía que algo todavía no iba bien. ¿Estás tomando alguna medicación para esa ansiedad? Para poder dormir. No creía mucho en las enfermedades mentales, por así decirlo, y ahora entiendo a todas esas personas que vienen con ataques de ansiedad porque es muy difícil. ¿Qué secuelas emocionales y psicológicas te ha dejado todo esto? Cuando estuve de baja por ansiedad, estuve con ayuda psicológica y ahora he vuelto a solicitarla. Casualmente, en las dos oleadas ha habido un incremento importante de los días por incapacidad temporal. Días que alcanzaron máximos hasta antes nunca vistos. Imagino que en la tercera oleada seguiremos el mismo comportamiento, ¿no? Inevitablemente hay personal que enferma, hay personal sensible, los profesionales van rodando, los equipos van rodando, quizás estamos un poco cansados de ver tanto sufrimiento, ¿no? Por soledad, dime si algún día habrá
El móvil está siendo la única compañía de muchas personas. Aurelio, ¿qué tal? Es usted uno de los 203.000 canarios que en el año 2020 vivieron solos en casa. ¿Cómo ha afrontado vivir esta pandemia en soledad? Pues mira, la verdad es que no puedo quejarme de cómo lo he pasado con la pandemia. Hombre, siempre la cosilla de no estar en contacto con las nietas, esa cosilla siempre pues duele, ¿no? ¿Por qué no quedamos y así charlamos un poco? Yo te invito a mi casa. Pues muchas gracias, Aurelio, nos vemos en un rato. Hasta luego. Aurelio, este simple acto de recibir a gente en casa durante el confinamiento no se pudo realizar. ¿Fue quizás una de las cosas que más le costó a usted, no poder recibir a sus amigos? Pues mira, sí, estoy solo, vivo solo, ya mayor, estaba acostumbrado a relacionarme con amistades, tenía mis talleres y con mis hijas y con mi gente, pues con videoconferencia, con teléfono. Y te voy a enseñar el cuartito donde yo hago mis cositas. ¿Usted cree que esta pandemia le dejará huella? Lo que me va a dejar son recuerdos, porque nadie está preparado para esto que estamos pasando. Pero mira, Sara, la música en mí ha sido la solución de estar encerrado. Porque tú no sabes lo que es ponerte aquí, que se te pasen las horas y las horas. Es inexplicable. Estamos viendo en las consultas a día de hoy personas mayores que como consecuencia de eso están muy ansiosas, tienen un miedo a lo desconocido, un miedo a lo que vuelva a suceder, esta situación, depresión en grado extremo porque se han visto alejados de sus seres queridos, de su grupo de referencia, de sus amistades. Esto también en otra escala ha generado alucinaciones visuales, auditivas. Personas que tenían un deterioro cognitivo leve asociado a la edad, eso ha pasado a un escalón superior. Incluso hay personas que ya han llegado a presentar signos de demencia leve. Por lo tanto, los efectos han sido devastadores en una serie de esferas, en el ámbito psíquico. La pandemia es una tormenta perfecta para una nueva ola de trastornos mentales en jóvenes, personal sanitario, desempleados y en la población mayor. La incomprensión es su peor enemigo. El reto es evitar que se sientan presos del estigma social que siguen provocando estas dolencias. Esta ha sido la primera parte de nuestro reportaje donde hemos visto que jóvenes, mayores que viven solos y desempleados son algunos de los colectivos a los que más golpean los trastornos mentales, aunque todos tienen algo en común. Por lo general, Carmen, se ocultan. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no se normalizan estas enfermedades? Pues todavía, afortunadamente la gente joven está cambiando, O sea, yo sí que lo noto en consulta, que hay ya mucha gente joven que consulta. Pero las generaciones anteriores está estigmatizado, cuando realmente son problemas que sentimos todos en algún momento de nuestra vida, pero parece que es que uno muestra debilidad si confiesa el que siente ansiedad o que siente depresión. Bueno, realmente existe algo cultural en todo esto, ¿no? Realmente una cultura donde realmente cuando uno verbaliza emociones, esta cultura no está para verbalizar emociones, ¿no? Esta cultura es una cultura del éxito, ¿no? Por lo tanto, todo aquel que se sitúa en el margen de las emociones realmente de alguna forma es visto como algo marginal, algo que realmente no sigue la dinámica de la razón, porque aquí todo el mundo tenemos que ser razonables, ¿no? Entonces, realmente expresar cosas que aparentemente son extrañas o puedan tener un sentido de irracionalidad, realmente la población, la tolerancia a la diversidad es muy baja. Entonces, lo que estamos hablando es un problema de diversidad, es decir, cómo somos capaces de tolerar al otro que no expresa lo mismo que nosotros en las mismas circunstancias, ¿no?
José Luis, el peso de la pandemia ha recaído en el personal sanitario. Varios estudios señalan que se han disparado los trastornos mentales en ese sector hasta el punto de que el 45% de los profesionales está en riesgo de sufrir, Carmen Asiente, un trastorno mental. ¿Están desprotegidos? ¿No se cuida lo suficiente a quienes nos están cuidando a nosotros? Yo creo que sí, que están desprotegidos. Totalmente. Sí. Absolutamente. Sí. Yo, bueno, hasta hace poco también he pasado consulta y la presión que se vive es importante. Y ahora en este entorno todavía muchísimo más. La política de recursos humanos, bueno, yo creo que podría mejorar. Y de hecho, bueno, sabemos que, yo no sé en otros países cómo andará, Carmen, pero desde luego en España muchísimos profesionales se van. Dice pésimo. Fuera. Digo pésimo porque además lo conozco, como más de la mitad de mis pacientes es personal sanitario y lo conozco desde ¿Están desprotegidos, dentro. Carmen? Absolutamente desprotegidos. Bueno. Ellos empezaron la primera ola, sobre todo los pacientes que tengo de la península, la primera ola les dejó como traumatizados porque se enfrentaban a algo absolutamente desconocido, no sabían muy bien cómo tratarlo y era el agobio y el desbordamiento de ver a la gente pasarlo mal. Pero después lo que ha venido ha sido el agotamiento más una falta absoluta de apoyo por parte del personal que debería cuidarles, hasta el punto de que si hay un compañero que no puede asistir a una guardia porque se ha contagiado o porque ha tenido un contacto estrecho, no importa que tú hayas tenido un saliente de guardia hoy, a ti te llaman para que vayas mañana porque tienes la obligación de cubrirlo. Entonces están absolutamente desprotegidos y esto es lo que les está llevando al límite. Bueno, yo en esto tengo que diferir un poco, ¿no? Efectivamente, el personal sanitario se ha visto sometido a sobrecargas de trabajo y sobrecargas emocionales y también sobre un estrés vinculado a los cambios de organizaciones, básicamente vinculado a los protocolos, ¿no? Porque los protocolos en los servicios han cambiado bastante en base a las circunstancias que se estaba viviendo, ¿no? Y también el personal, hay una infradotación de personal en la atención primaria. Entonces, cuando se produce una baja o cuando se produce cualquier circunstancia, realmente la carga de ese trabajo la tiene que asumir otro compañero. Y además un efecto importante es el temor a contagiar a alguien de su familia. Por lo tanto, el personal de atención primaria se ha visto sometido a esto. Oficialmente, la Administración Sanitaria Canaria, la Dirección General de Programas Asistenciales y la Coordinación Regional de Salud Mental abrió un programa de atención psicológica durante el inicio de la pandemia que ha durado prácticamente hasta septiembre, prácticamente a mí. Y digamos, el nivel de consulta de ese servicio de atención psicológica público fue muy bajo por parte de los médicos, ¿no? En los centros hospitalarios, en el ámbito de la psiquiatría pública, se abrió, digamos, en los servicios de psiquiatría, se abrieron espacios para que los médicos de atención primaria pudieran, o cualquier médico del centro hospitalario, pudieran acudir y abrir espacios de intercambio de esas propias experiencias estresantes en base a su vivencia, ¿no? Por lo tanto, digamos, se ha ofrecido atención, se ha ofrecido... No están desprotegidos desde su punto de vista, Luis Ortigo. Y asociaciones como la nuestra a nivel nacional también han montado campañas desde Casa Se Te Escucha de apoyo a todos los profesionales sanitarios. Es decir, que el impacto que ha tenido esto, realmente las consultas que han habido no son tan relevantes. Dos visiones distintas. Son tan relevantes. Es que yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No son tan relevantes como ha pasado. No, porque es cierto que se les puede estar ofreciendo eso. El Colegio de Psicólogos de aquí, de Tenerife, desde que empezó la cuarentena, estuvimos dando atención absolutamente gratuita a cualquiera que lo necesitase y mucho era personal sanitario. Una cosa es que les hayan puesto medios para que se hagan consultas y otra es que es hipócrita. Yo te pongo el medio. Si revientas, cuando te estoy reventando yo, no teniendo en consideración que eres una persona que no puedes trabajar 24 horas seguidas sin poder dormir, las famosas camas calientes, y te estoy exigiendo, no pidiendo, sino exigiendo que cubras a los compañeros que están enfermos. Por eso el elemento de precariedad que actualmente viven los compañeros médicos realmente es una cuestión que el gobierno tiene que resolver. Es decir, si queremos proteger el sistema sanitario, si queremos sacar músculo en el sistema sanitario, la reivindicación de muchos compañeros tiene que ser de alguna forma resuelta en el buen sentido. ¿Qué piensa Luis Ortigo sobre todo? Sí, yo creo que se ha dicho perfectamente y yo ampliaría no solamente, hemos hablado mucho de médicos, pero están enfermería, que la enfermería
tanto en hospitales, en UBI, y en los hospitales son los que llevan muchas veces el peso asistencial, y realmente hemos visto como enfermería también ha sufrido. Y auxiliares. Y auxiliares de clínica y el resto del personal. Pero todo el vamos, personal fundamentalmente los profesionales sanitarios que más han estado en la línea han sido enfermería y los médicos, y ustedes lo han dicho. Pero ya se venía de una situación que era un poco precaria. Un ejemplo lo puede significar la cantidad de profesionales sanitarios, enfermeros, médicos que salen de España para buscar mejores alternativas organizativas, profesionales, de proyección personal, y tiene que ver con todo, no solo con el trabajo y con el queme relacionado con el COVID, sino con la proyección personal, con la capacidad de crecimiento, con un salario adecuado. Si les todo parece a eso ustedes influye. abrir una brecha, si les parece bien, porque no solamente son los profesionales sanitarios los que están sufriendo esta cuarta pata de la crisis sanitaria, social, económica y psicológica. Están los sanitarios, efectivamente, pero está el resto de la ciudadanía, es decir, los niños, los adolescentes y sobre todo los ancianos están sufriendo un gran problema ya psicológico. Y estamos viendo, lo ha dicho el reportaje, crisis de ansiedad, crisis de depresión. Y bueno, y yo creo que no hay que hablar solamente de los sanitarios, sino de la población general que están sufriendo esa fatiga pandémica y esta... Precisamente digo que la situación de incertidumbre e inseguridad que se vive en los centros sanitarios y docentes se reproduce también en distintas formas en el resto de sectores de la sociedad. ¿Cómo podemos combatir estas sensaciones? Lo vamos a ver en la siguiente entrevista. Guadalupe Gómez, psicóloga experta en neurociencia, gracias por atendernos. Muy buenas. La crisis sanitaria no solo ha dañado la salud física de millones de personas, sino que también ha causado estragos en nuestra salud mental. ¿Cómo se puede gestionar toda esa incertidumbre e inseguridad para que afecte lo menos posible a nuestro estado anímico? El problema es que nosotros no veníamos con una salud emocional excesivamente buena, entonces es como que llueve sobre mojado, porque en general dedicamos poco tiempo a nuestra salud mental y emocional. Lo ideal es empezar por lo más básico, que es cuidar un poquito el cuerpo. Tener una buena dieta equilibrada, tener un sueño de calidad, hacer ejercicio físico, todas esas cosas que son muy básicas nos ayudan a mejorar siempre el estado de ánimo. Ante toda esta situación, muchas personas pueden experimentar episodios de estrés, irritabilidad, ansiedad o tristeza. Es normal pasar por estos estados de ánimo. ¿Cuándo hay que plantearse acudir a un especialista? Estamos viviendo un momento difícil en el que tenemos que afrontar muchas cosas muy importantes. Es todo un desafío para nuestro mundo emocional. Entonces es normal tener estados emocionales desagradables. Si estamos 1 o 2 días un poco tristes o un poco irritables o sentimos un poco de angustia, de ansiedad, pues no pasa nada. Pero si ya son muchos días, vamos acumulando y vamos cargando y a lo mejor llevamos 2 meses así, yo creo que ese ya es el momento de plantearte, voy a acudir a un especialista que seguro que me va a ayudar a gestionar y a digerir todas esas emociones que se están moviendo con esta situación. El coronavirus está teniendo un impacto sin precedentes en el bienestar emocional de los jóvenes y muchos de ellos sufren también ansiedad y depresión. ¿Qué efectos puede tener a largo plazo la pandemia sobre esta generación y cómo podemos paliarlos? Nuestros jóvenes tienen que aprender que la vida es incierta, ¿no? Que siempre hay incertidumbres y tienen que desarrollar mucho más que nosotros incluso la confianza. Porque las incertidumbres a las que ellos se enfrentan son todavía mayores. Se puede reducir el efecto fomentando la confianza en nuestros jóvenes y en nosotros mismos, claro. Pero no es excesivamente fácil. Usted compara el cerebro con un interruptor y asegura que es imposible mantenerlo en estado de alarma y de disfrute al mismo tiempo. Teniendo en cuenta que estamos muy lejos todavía de doblegar la tercera ola, ¿cómo cambiamos el chip para tratar de ser más felices a pesar de lo que se nos viene encima? Si queremos estar en el modo alegría, disfrute, paz, calma, bienestar, necesitamos no poner nuestro foco, no poner nuestra atención y no gastar mucha energía en todas esas cosas horribles que están pasando. No me refiero a evadir la realidad, no, a la realidad hay que afrontarla. Tenemos una pandemia. Ahora bien, si yo me paso todo el día pensando en mis pérdidas, en cómo está la situación, en cómo nos está afectando económicamente, pues lo único que estoy haciendo es alimentar ese lado de preocupación y así no me puedo generar bienestar. La vida sigue teniendo cosas buenas a pesar de todo lo que está pasando. Para cambiar el chip necesitamos entrenar nuestra atención a fijarse en las cosas que están bien, en las cosas buenas, en las cosas que funcionan. Guadalupe Gómez, muchísimas gracias. Buenas noches. Lo acaban de ver, expertos como Guadalupe Gómez alertan sobre la tristeza, un sentimiento que se está instalando de forma generalizada. Algunos estudios calculan que 6 de cada 10 españoles han tenido o tienen tristeza debido a la pandemia. Carmen, ¿esto se va a superar en cuanto volvamos a la normalidad o va a tener secuelas?
Ojalá pudiéramos ser así de optimistas. Tampoco es que digo optimistas en el sentido de que yo no sé qué va a ser la normalidad después, no tengo ni idea. Yo Una no buena sé pregunta también esa. Si volveremos a lo que teníamos antes y entonces será un retroceso más que un avance, no tengo ni idea de lo que será. Hombre, lo que sí que tiene el ser humano, lo han dicho antes, es una capacidad de resiliencia. Al final nos crecemos en las adversidades, aprenderemos a vivir de otro modo. Y realmente las personas lo que pasamos es un periodo de duelo cuando aparece una pérdida. En este caso llevamos un tiempo en el que hay una serie de pérdidas económicas, sociales, distanciamiento, lo que sea, y acabaremos adaptándonos más que recuperando, esperemos que recuperando con el tiempo, pero acabaremos adaptándonos a esta situación. Bueno, Luis Ortigosa, sí, decía Francisco. Sí, básicamente vamos a ver, el miedo, la ansiedad, son experiencias humanas. Diga, nadie puede considerar su existencia sin nunca haber tenido esas experiencias. Es imposible que alguien se diga que está en el mundo sin tener miedo. Alguien pueda estar en el mundo sin tener tristeza. Alguien pueda estar en el mundo sin tener incertidumbre. Eso forma parte de nuestra vida. Lo relevante ahora que ha venido todo de forma improvista. Y segundo, y lo más relevante aún, que no sabemos cómo construir el futuro. Digamos, porque eso es lo que da al ser humano la esperanza, es decir, ¿qué hago yo? ¿Cómo va a ser mi futuro? Y esa incertidumbre ante el futuro viene muy condicionado por las condiciones de vida, por las condiciones económicas, y no tanto por tener una enfermedad mental. Por eso en este tiempo es bueno no estar tanto patologizando la población, digamos, viendo a la población como algo patológico, como parece que todos estamos enfermos de algo. No, es decir, estamos en una situación delicada, todos nos necesitamos a todos, porque durante este tiempo también se ha visto cómo se ha ido construyendo lazos sociales entre los vecinos de una comunidad, cómo se ha hecho, digamos, apoyos sociales que han ido apareciendo de forma espontánea, cómo... Entonces, esa es la parte donde realmente tenemos que ver, es decir, cómo se ha hecho comunidad a través de la adversidad. Déjame preguntarle, Francisco, a Luis Ortigosa, antes de irme a la publicidad, el efecto en los niños. Estamos hablando de tristeza cuando hablamos de salud mental, Luis. Muchas veces no tenemos en cuenta a los niños. ¿Se están detectando problemas de este tipo en los más pequeños? Se están detectando en niños pequeños. Hoy mismo yo en mi consulta vi a un padre con una niña de 5 años y venía preocupado. La niña tenía una enfermedad crónica que tenía perfectamente controlada, pero el problema de esa niña no era su enfermedad crónica. El problema de esa niña era la tristeza. Y el padre no había captado, estaba buscando un apoyo orgánico en un pediatra a ver qué le pasa a mi hija. Digo, no tiene nada que ver con... No se está dando cuenta de lo que le pasa. Pues fíjense, la situación en los adultos, en los niños, bueno, lo cierto es que el incremento de las dolencias mentales está llevando también a un incremento en la toma de fármacos para tratarlas, cuando España ya era de por sí uno de los países europeos donde más se consumían estos productos. Ese aumento y el análisis de la atención que ofrece nuestro sistema sanitario a estos enfermos van a ser dos de los asuntos que vamos a tratar a la vuelta de la publicidad. Será solo una breve pausa. 11:15 de la noche, 23:16. Seguimos en directo aquí en Televisión Canaria, en Fuera de Plano. El consumo de fármacos para tratar los trastornos mentales se ha disparado durante la pandemia. Entre esos trastornos destaca la depresión y además se da otra circunstancia. España está a la cola de Europa en número de psiquiatras por habitante. Del abuso de medicamentos, de la depresión y de la falta de recursos para tratar estas patologías trata la segunda parte de nuestro reportaje de hoy. Las crisis generan incertidumbre, desvelos y sufrimiento. Para combatirlas, los medicamentos se convierten en un refugio con el que afrontar el nuevo escenario. Desde que irrumpió el coronavirus, se ha disparado su consumo para tratar la ansiedad, los problemas de sueño o la depresión. En los primeros 9 meses de 2020 se vendieron en España casi 111 millones de envases de estos productos, 4,5 millones más que el año anterior. El aumento de fármacos y
esos fármacos están bien prescritos, es una necesidad médica a la que hay que hacerle frente. El tratamiento dura el tiempo que precise el paciente. Una vez que el paciente obtiene una cierta mejoría, pues se debe iniciar un descenso lento de la dosis de ese medicamento hasta dejarlo definitivamente. Hay otro porcentaje de pacientes que empiezan a elevar la dosis, por ejemplo de ansiolíticos. Esos pacientes ya tienen que ir a la unidad de desintoxicaciones hospitalarias porque ya eso es como el que consume una droga. Hay algunos pacientes, por ejemplo, que yo mismo les recomiendo que inicie primero las sesiones de psicoterapia y si consigue reequilibrar su aparato psíquico, pues a lo mejor puede superar la cosa sin medicinas. Antes de la COVID, 1.000 millones de personas en el mundo padecían un trastorno mental. Las patologías más frecuentes son la depresión, las fobias, el trastorno bipolar, la anorexia, la bulimia y también la esquizofrenia. Aquellos pacientes que sufren cualquier trastorno mental, ese evento negativo viene a sumarse a lo que ya tenía, es decir, genera algo más de ansiedad de lo normal porque va asociado a la idea de muerte. Cuando estamos hablando de trastornos mentales graves, por ejemplo, trastorno bipolar o esquizofrenia, la misma enfermedad es tan grave que el paciente cree que no tiene nada. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. El peso de la pandemia recae especialmente sobre los jóvenes. Suelen padecer más incertidumbre ante el futuro, sufren más el paro y viven una peor situación económica. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo te van los exámenes? Pues bien, tío, o sea, no me quejo mucho, pero estoy aprobando. Pero el tema ¿Qué pasó, de estar chicos? ahí... ¿Qué? ¿Cómo están? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Bien, aquí estamos. ¿Todo bien? Sí, todo bien, aquí hablando de las clases. Las clases, mira, ni me lo comentes, que con las clases online estoy entre estresado y cansado ya. Tantas horas delante de la pantalla, ahí en la silla, muy frío, no ver a los compañeros, estos 2 entre horas de hablar con los compañeros, con los colegas, ir a la cafetería a desayunar, todo eso se echa de menos, la verdad. A ver que sí, tío. Pues imagínate yo que había encontrado una vía de escape con el deporte, estaba yendo al gimnasio y ahora con las nuevas restricciones me lo cerraron y estoy en mi casa metido, con una ansiedad, un estrés. Antes dormía bastante bien y ahora la verdad que me cuesta muchísimo. Es que es eso, el movimiento es vida, el tema de socializar también, el tema de estar con los colegas y todo, ya no se puede, ¿sabes? Yo creo que el tema que nos hayan impuesto, el tema de estar encerrados, solos y tal, al final nos va a pasar factura. Y seguramente a la larga acabaremos, más de uno tendrá que ir al psicólogo, porque esa ansiedad se te queda grabada. En general, los problemas mentales que tenemos entre los jóvenes están todos en el rango de lo que es la ansiedad y la depresión. Y además estamos teniendo una cierta ansiedad social, con miedo a salir a la calle, y después con otros chicos con culpabilidad, a pesar de no estar haciendo nada, con culpabilidad respecto a todo eso. Esto se mete en un cóctel bastante complicado de trabajar, porque no nos olvidemos que en muchos casos estamos hablando de adolescentes, que ya en sí tienen cambios importantes en su carácter. Hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy pendientes del sueño, de las pautas incluso de alimentación y de comida, de subidas o bajadas de peso, síntomas de aislamiento con respecto a amigos y amigas. Todos estos factores pueden llevar a sufrir una enfermedad mental común, pero muy poco conocida, la depresión. Afecta a 1 de cada 5 españolas y a 1 de cada 10 hombres. Se estima que los trastornos depresivos podrían aumentar hasta un 20% en los próximos meses por culpa de la COVID. Los expertos avisan de que en 2050 esta patología será el principal problema de salud en el mundo. Gabinete Psicológico Dana, buenas tardes. Deme un segundito y ahora mismo le paso. Buenas tardes. Hola. Precisamente preguntaba por la consulta del psicólogo Iván Pérez Peña. Sí, al fondo a la derecha tiene la consulta. Puede pasar si quiere. Gracias. Nada. Pasé. Buenas tardes. Pase. Oye, ¿es normal que el teléfono suene tanto? Normalísimo hace unos meses. Ahora estamos prolongando mucho el dar la primera cita, sobre todo después del fin del confinamiento. ¿Y este aumento de llamadas también están relacionadas con la depresión? Normalmente, si hay mucha ansiedad continuada, aparece depresión. Cuando un paciente te llama y te da determinados síntomas,
más o menos puede saber que va a tener depresión. Después se evalúan, se pasan los test, se pasan las entrevistas adecuadas. ¿Cuál es el perfil de esas personas que tienen este tipo de problemas relacionados con la salud mental, con la depresión en este caso? Mira, estadísticamente deberían ser mujeres de mediana edad, pero el rango se ha ampliado totalmente desde la población adolescente, que es habitual pero no suelen acudir al psicólogo, a la población masculina, que tradicionalmente no son de pisar mucho el psicólogo. 2 semanas donde me siento triste, con poca energía, con poca fuerza, 2 semanas donde la mayor parte del día no soy capaz de disfrutar de absolutamente nada, donde tengo una preocupación más o menos constante y, por supuesto, una desesperanza de cara al futuro. A partir de ahí, empieza a buscar ayuda profesional. ¿Y se da más en mujeres o en hombres? Claramente la depresión afecta más a mujeres, pero no porque estén predeterminadas a tener más depresión, sino porque están más habituadas a comunicarse emocionalmente y porque tradicionalmente en los estilos de afrontamiento en las mujeres es de carácter más emocional. Según los psicólogos, la pandemia ha afectado de forma muy especial a aquellas personas que ya sufrían depresión antes del coronavirus. Estrella, sufres depresión desde hace 3 años. ¿Qué fue lo que desencadenó que terminaras en esta situación? El fallecimiento de mi madre. Me la encontré muerta, yo siempre dormía con ella. Pues ha ido para atrás. Y me siento impotente, sin ganas de nada, a veces ni de comer. Y yo decía, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? Dios mío, ¿qué es lo que tengo? Yo quiero que se me quite esto, yo quiero ser como era antes. Me da miedo salir sola, quedarme sola en la casa. Estrella, con la depresión se llegan a vivir momentos muy difíciles. No te lo deseo, ni a un enemigo. Yo he dicho a veces, Dios mío, ¿y para qué estoy yo en este mundo? ¿Por qué no me llevas contigo? ¿Para estar de esta manera? Lo he dicho muchas veces. Tu habitación se ha convertido en tu refugio en estos últimos años. La habitación es mi refugio. Salgo para ir al baño, para ir a comer. A mí no me dan ganas de limpiar. Me pongo todavía peor, teniendo la depresión y más sabiendo de esa enfermedad que podía salir a la calle y te la podían pegar y siempre metida ahí en la habitación, pues fatal. En España, unos 5 millones de personas tienen algún trastorno mental. El 73% acude a su médico de atención primaria, pero solo 1/3 es diagnosticado correctamente y el 18% recibe el tratamiento adecuado. Actualmente la atención primaria está desbordada. Estaba ya antes, había una crisis estructural con falta de personal y de recursos, pero ahora se ha recrudecido con una demanda que era totalmente desconocida para nosotros y para el sistema sanitario. Diagnostican a lo mejor trastornos ansiosos depresivos y después en las unidades afinamos más el diagnóstico porque no se diagnostica lo que uno ve, sino lo que está dentro, lo que dice el paciente, y eso requiere tiempo. ¿Quién te cantará? Desde las alturas veo todo en claridad. Santa, tú me guardas y es frenético el compás. Los trastornos mentales pueden traer consecuencias drásticas. En España, 9 de cada 10 personas que han realizado un acto suicida tenían una enfermedad mental. Cada día de media se quitan la vida 10 personas y otras 200 lo intentan sin conseguirlo. Teléfono de la Esperanza, buenos días. Sí, dígame. Para el proyecto de mayores, ¿verdad? Sí, ahora le pasaré con mi compañera. De acuerdo. Buen día. El teléfono de la Esperanza es uno de los termómetros de nuestra salud mental. En 2020 recibió más de 7.200 llamadas de canarios, un 47% más que en el mismo periodo del año anterior. José Cabrera, director del teléfono de la Esperanza en Canarias. ¿Ha sonado mucho ese teléfono durante la pandemia? Bueno, pues tuvo una época que no paraba realmente, ¿no? A nosotros nos afectó muchísimo, como a toda la sociedad, por supuesto. Fue declararse el estado de alarma aquel fin de semana de mediados de marzo y en los primeros días siguientes ya triplicamos directamente el número de llamadas, ¿no? ¿Cuál es el perfil de esas personas que acudían hasta este teléfono para desahogarse, para contar su situación? Pues mira, tuvimos un perfil en concreto que tenía que ver con personas mayores, con crisis de angustia, con trastornos de ansiedad,
incluso con síntomas depresivos. ¿Sonaba este teléfono con personas que tenían ideas suicidas, José? Sí, también hemos tenido bastantes, ¿no? Empieza la llamada ya directamente diciéndonos, mira, yo quiero acabar con todo porque todo me va fatal. En cuanto a género, pues más mujeres que hombres, ¿no? Y en cuanto a edades, tenemos de todas las edades, aunque sobre todo personas de edad intermedia. ¿Cómo actúan en esos casos tan graves? Pues mira, primero tener en cuenta que es una persona que lo está pasando mal y que lo que no necesita para nada es ni un sermón, ni un reproche, ni una crítica, ¿no? Lo que necesita es alguien en quien pueda confiar para comentarle esto. Las muertes por suicidio son el doble de las que se producen en los accidentes de tráfico, convirtiéndola en la primera causa de muerte no natural de nuestro país. Aún así, apenas se habla de ello en los medios. Salvador García Llanos, tradicionalmente se ha hablado de la existencia de un pacto no escrito para no informar de manera expresa en los medios de comunicación de los casos de suicidio. ¿Existe ese pacto? ¿Se ha modificado esa postura en los últimos años? Existió. En efecto, era una especie de pacto tácito que lo tutelaban los directores de medios con ese propósito, sencillamente, el de evitar que la publicación de noticias de suicidio o de informaciones tuvieran una repercusión, lo que se llama el efecto Werther, ¿no? En la imitación, fueran seguidos por otras personas. Claro, estamos hablando de cuando solo existían los periódicos, no había redes sociales. Las cosas han cambiado radicalmente porque el panorama es justamente el contrario. ¿Cuáles son las recomendaciones que instituciones como la OMS, agrupaciones de psicólogos, colegios profesionales transmiten a los medios de comunicación para abordar este tipo de casos? Las pautas son las de no conceder o no tratar el hecho de una forma sensacionalista, emplear las palabras adecuadas. Evitar muchos de los suicidios depende de poder detectar a tiempo los trastornos mentales, unas patologías que hay que visibilizar y normalizar como cualquier otra enfermedad. Manuel, ¿qué tal? Llevas Hola. 30 años viviendo con una enfermedad mental, ¿verdad? Exactamente. A mí me diagnosticaron psicosis. Todo mi entorno comprendió rápidamente, y bueno, yo también, la verdad, que las cosas no iban bien. Manuel, ¿cómo fueron esos primeros síntomas? ¿Cómo se detectó tu enfermedad? Piensas que la gente te persigue, pero de una forma muy fuerte, ¿no? Y empiezas a ver señales por todos lados de que te persiguen, de que te quieren hacer daño, de qué tal. Empecé a recibir tratamiento desde el principio, ¿no? A la hora de pedir un trabajo, acudir a un puesto laboral, ¿te has encontrado con algún tipo de estigma o rechazo? Yo no lo oculto nunca, porque creo que es lo bastante serio y me ha perjudicado, bueno, creo, entre comillas, me ha perjudicado. Pero, oye, es que es una cosa bastante seria. No puedes llegar a un sitio y decir, oye, quiero trabajar aquí y ocultar un dato de esa naturaleza. Una vez que estuve a punto, que me decían que ya me iba a incorporar y tal, y volví a mencionarlo, a lo mejor no debí volver a mencionarlo, ¿no? Y no me eligieron, ¿no? Hay gente que sigue pensando que cualquier trastorno mental es una invención o es un cuento, un tal. Estas cosas todavía funcionan por ahí. Tenemos que luchar contra la estigmatización, ¿no? Hay compañeros que se autoestigmatizan. Ellos mismos a sí mismos se creen inferiores a los demás, cuando la pelea debe ser la de que nosotros nos integremos en la sociedad y luchemos contra la estigmatización. Cualquier persona que tenga una dificultad no se hunda, sino que luche, que busquen ayuda. Hay profesionales maravillosos que no se metan en casa, ni se aíslen, ni tengan miedo. Sí, existe estigma en esta sociedad hacia los pacientes de salud mental y hacia los problemas psicológicos por el desconocimiento. Creo que se necesita información sobre las causas, los síntomas, las características de los problemas de salud mental y sus consecuencias. Ese desconocimiento lo que genera es un temor, porque lo que no conocemos lo tememos. El estigma social y el aislamiento dificultan la recuperación del enfermo mental. Gran parte de su angustia tiene su origen en el rechazo que suscitan estas patologías. Acabar con los prejuicios que las rodean y normalizarlas
es contribuir a la recuperación de quienes las padecen. Bueno, pues nuestro reportaje de hoy ha finalizado haciendo referencia al estigma social de las enfermedades mentales, lo hablábamos antes. Este estigma es un problema añadido, Carmen, a la recuperación de un paciente. Claro, porque eso al final acaba aislándose el propio paciente y aislándole la sociedad. O sea, realmente tendemos a aislar a las personas que son diferentes por miedo o por desconocimiento. Y otras veces ya no solamente la enfermedad mental, sino otro tipo de problemas como ansiedad o depresión, que son mucho más generales, también se produce cierto aislamiento por incomprensión en este caso. Y personas que se sienten tristes reciben muchas veces críticas como lo que tienes que hacer es animarte, o no tienes motivos para estar así, o es que tú te lo tomas todo muy a pecho. Entonces eso hace que la gente se vaya replegando y ahí es donde aumenta el problema. También hemos visto en el reportaje, Francisco, le pregunto a los dos, los estragos que causa la depresión, una enfermedad tan fácil de contraer y de la que es tan difícil salir. Sí, bueno, es decir que siempre la presencia del sufrimiento psíquico te coloca de otra manera a estar en el mundo, ¿no? Y tienen su impacto, ¿no?, en todas las esferas de la vida, ¿no? Pero hoy en día disponemos de muchas técnicas basadas en pruebas científicas, ¿no? Y disponemos también de muchos soportes en la comunidad que permiten que realmente sean factibles los procesos de recuperación. Y los procesos de recuperación hoy día llegan a tal nivel importante de novedad que hoy es la importancia de los pares, es decir, que un usuario, la experiencia de un usuario pueda servir para otro usuario. Hoy esto es muy importante en el mundo, trabajar de una experiencia de un usuario que ha pasado inclusive procesos de depresión o procesos de psicosis, cómo este usuario puede, digamos, una forma de enseñar, comprender y acompañar sobre todo a otro usuario. Por lo tanto, la salud mental efectivamente necesita un nuevo revolcón. Carmen, estábamos viendo antes que en esta época de relevancia que se le da, la importancia que se le da a las enfermedades mentales, observábamos en un dato que se daba que España está a la cola en cuanto al número de psiquiatras por un lado y de psicólogos por otro. Hablamos de la media por habitante. ¿Qué opinas? ¿Qué voy a opinar? Porque ojalá esto pudiera mejorar. ¿Pero por qué ocurre eso? Esto ocurre porque tradicionalmente, en el caso de la psicología en concreto, es porque no se le ha dado cabida, ha sido una gran desconocida, no se ha sabido exactamente en qué puede ayudar. Y hay muchas veces que se consulta directamente a psiquiatría cuando no siempre tendría que ser así. En el caso de la psiquiatría, me imagino que debe ser porque se te tacha de loco cuando acudes a consultar con un psiquiatra, cuando realmente esto tampoco debería ser así. Entonces yo creo que el hecho de que se consulte poco, hay poca demanda, por lo tanto no se considera que sea necesario tener este tipo de profesionales de la salud mental. Bueno, realmente el que tengamos una escasez de recursos humanos en el campo de la salud mental es cómo la propia sociedad, la importancia de la propia, es un reflejo de cómo la propia sociedad le da valor a su salud mental. Es decir, está en una sociedad donde se da primacía al cuerpo. En cambio, la mente... Hay pocos psiquiatras, nos ocupamos poco de nuestra salud mental. La mente siempre queda en un segundo lugar. Y realmente, además, si es una mente irracional, una mente que no dice cosas sensatas, ¿para qué vamos a ocuparnos de ella? Por lo tanto, digamos, en este campo hay que hacer un gran esfuerzo. Por eso aparece siempre como un elemento central los psicofármacos y no aparece otro tipo de técnicas que hoy disponemos de ellas, ¿no? Luis Ortigosa, ¿cuál debería ser el papel de la atención primaria? ¿Cuenta con formación y recursos suficientes para hacer un primer cribado de estas enfermedades? Hombre, yo te puedo dar mi opinión como pediatra. Yo me gustaría que Francisco quizás a nivel de adulto lo comentase. A nosotros los pediatras se les forma bajo todos los puntos de vista, no solamente bajo el punto de vista de lo orgánico, sino, como muy bien se ha dicho, también de lo social y de lo psíquico. Nosotros entendemos al niño no solamente como un niño que puede enfermar por fiebre. Antes lo comenté yo, hoy vi una niña con tristeza, con depresión, con lo cual ya nosotros adquirimos ese tipo de conocimientos a lo largo de la formación de los 4 años. El problema de primaria ahora mismo, ya no vamos a hablar de la COVID, sino de la sobrecarga asistencial que tienen y de la falta de recursos que tienen. Entonces aquí nuevamente volvemos al punto de partida, que hace falta que el gobierno, que el Estado dote mejor a la educación y a la salud.
De esa forma pues podemos mejorar no solamente ahora mismo la fatiga pandémica, sino probablemente prevenir muchísimos problemas que vamos a tener en un futuro si no lo arreglamos. Si analizamos los presupuestos que un gobierno dedica, dedica a la atención primaria y dedica a la atención especializada y hospitalaria, ahí tendremos muchas respuestas. Muchas respuestas a lo que estamos hablando. La consecuencia más grave, en eso estaremos todos de acuerdo, de una enfermedad mental se produce cuando los enfermos llegan a atentar contra su propia vida. A pesar de que apenas se habla de ello, el suicidio es la primera causa de muerte no natural en nuestro país. En cuanto volvamos de esta pequeña pausa para la publicidad, lo vamos a abordar. Ya de vuelta retomamos las causas y consecuencias de los trastornos y enfermedades mentales. Una de esas consecuencias, la más grave, es el suicidio, que también es la principal causa de muerte no natural por encima, Wendy, de los accidentes de tráfico. Así es, son cifras bastante alarmantes las que vamos a ilustrar a continuación en este informe. Como decía Miguel Ángel, el suicidio es la principal causa de muerte no natural en Canarias y a pesar de que sigue siendo un tema tabú, las cifras son muy preocupantes. Según el último dato disponible, solo durante los primeros 5 meses de 2020 se suicidaron 61 personas en las islas. 50 eran hombres frente a 11 mujeres. En el conjunto de España, en ese mismo periodo, se contabilizaron 1.343 suicidios, lo que equivale a una muerte cada 3 horas. Más del 73% eran varones. La mujer tiende, ante el conflicto, en mayor medida a la verbalización y a la petición de ayuda, y el hombre menos, acumulando mayor nivel de tensión, de sufrimiento, y cuando se añade un rasgo de impulsividad, pues eso puede conllevar al acto autolítico de suicidio. En segundo lugar, utilizan métodos con mayor letalidad en el intento de suicidio. Y en tercer lugar, vemos que en el varón puede haber mayor tasa de abuso y dependencia de alcohol, y el alcohol es un facilitador del suicidio muy claro. A pesar de la magnitud del problema, tenemos una de las tasas más bajas de la Unión Europea. Si nos detenemos en las últimas estadísticas publicadas para un año completo, en 2018 se suicidaron en España 7,5 personas por cada 100.000 habitantes, frente a 11,5 en Alemania o 12,5 en Francia. Aún así, muchos especialistas señalan que en nuestro país siguen muriendo más personas por suicidio que por accidente de tráfico o cáncer de pulmón, y pese a esto siguen faltando medios por parte de las administraciones públicas para abordar esta situación. Es indudable que el suicidio constituye un problema de salud pública, y yo creo que hay un consenso en que debe ser una prioridad la atención sanitaria en España y lo es en los países desarrollados. En el 90% de suicidios subyace una enfermedad mental. El tratar de manera eficaz, de manera integral, tanto a nivel farmacológico como psicoterapéutico, las enfermedades mentales, indudablemente tendría un efecto beneficioso sobre el suicidio. Y otro de los aspectos que genera un amplio debate es si los medios de comunicación deben informar o no sobre este tipo de sucesos. A día de hoy, en muchas redacciones continúa siendo un tema tabú ante el temor de que estas informaciones puedan provocar un efecto contagio. ¿Está justificado este miedo? Esto es lo que opina Guillermo Laera. Depende de cómo se dé la noticia. Puede tener un efecto llamada si se hace de manera sensacionalista, pero puede tener un efecto preventivo si se hace de una manera rigurosa, profesional. ¿Qué se recomienda? Pues información veraz, fidedigna, en la que no se emitan opiniones ligeras sobre el tema, que no haya un juicio moral, y lo más importante es dar la noticia junto a información sobre recursos de ayuda. Ya lo han escuchado, como ven, los expertos apuntan a la necesidad de visibilizar este problema en lugar de ocultarlo. Miguel Ángel, no sé qué opinan los expertos en la mesa. Bueno, pues si hay que hablarse más de voy este a coger tipo de el testigo, se lo voy a preguntar directamente a Carmen. Los expertos reclaman que no se silencie el suicidio. ¿Qué ventaja supone abordar este asunto como lo estamos haciendo ahora, con esta claridad en esta mesa?
Pues yo creo que primero hacer patente que hay un problema muy grave, es un problema muy grave que tienen muchísimas personas que lo pasan mal y a veces cuando esto se pone encima de la mesa es más fácil que la gente sepa que hay salida. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía la persona que había intervenido antes, en que debe darse las noticias y hablar del suicidio abiertamente siempre que se dé desde un punto de vista positivo, en el sentido de hay soluciones, hay medios para no llegar a esa situación. No hay que andar juzgando de este Dios que no tiene salida o justificarlo. Yo he oído noticias de consumido por las deudas decidió. Parece que entonces no había otra salida para ello, ¿no? Las estadísticas, Francisco, abruman. Como tal y como ha explicado Wendy, en España hay un suicidio cada 3 horas y supera a las muertes en carretera, por accidentes de carretera. ¿No es suficiente como para considerarlo un grave problema de índole social? Bueno, realmente en el conjunto del país está considerado como un problema de salud pública número 1. De hecho, ha llegado hasta el Senado y al Parlamento español, ¿no? Y muchas organizaciones de profesionales, inclusive organizaciones políticas, están reclamando que se ponga en marcha un plan de prevención del suicidio para el conjunto del país. Hay algunas comunidades autónomas que ya lo tienen, ¿no? Como Cataluña, por ejemplo, o Galicia, ¿no? Es decir que efectivamente esto es un problema que hay que atender, es un problema que hay que abordar, porque el suicidio es posible una prevención. Ahora, el suicidio solamente no está ligado a enfermedades mentales, como muy bien ha dicho el reportaje, ¿no? A la depresión, al alcoholismo crónico, inclusive a la esquizofrenia. Son las 3 enfermedades que aumentan mucho el riesgo de suicidio. También están vinculados a las condiciones socioeconómicas. ¿Pero en qué nos debemos fijar, Francisco, para detectar que una persona está pensando en el suicidio? Bueno, realmente hay muchas señales. Primero, la presencia de depresión. Segundo, un cambio de comportamiento. Sí, cuando la persona cambia de comportamiento de forma repentina, cuando la persona se vuelve más introvertida, más aislada, cuando la persona a lo mejor hace comentarios como que, bueno, esta vida a lo mejor no vale la pena vivirla, ya esto no tiene ningún sentido. Carmen, esos comentarios también hay que prestarle atención, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo, generalmente es así. Ahora, hay un momento de alerta que hay que tener cuidado. Generalmente la persona que va a suicidarse y que tiene su plan establecido intenta aparentar absoluta normalidad, no pasa nada, me encuentro bien, porque claro, cuando tú tienes un familiar y ves que está muy hundido y muy deprimido, es más fácil que estés pendiente. La persona que realmente acaba por ejecutarlo, lo que hace es aparentar normalidad, todo está bien, para que la gente se despiste y poderlo hacer. Claro, pero es que la inmensa mayoría de los suicidios, se lo pregunto a los dos, es consecuencia de una enfermedad mental. ¿Estamos ante un fracaso del sistema por no haber detectado a tiempo esa enfermedad? Bueno, de una enfermedad mental y de condiciones económicas. Lo vimos en Grecia, lo vimos en Irlanda, cuando la última crisis económica, ¿no? Es decir, que hay situaciones vivenciales de, digamos, si yo aquí tengo unas condiciones económicas precarias, y se ha visto en la crisis económica, el desempleo forma parte de mayor riesgo de suicidio, más desempleo de larga estancia. Pero porque desencadena un problema mental. Un elemento importante. Pero problemas mentales, Carmen, que estaba diciendo que no se detectan a tiempo. Exacto, que no se detectan a tiempo. Es decir, hay muchas personas con problemas económicos muy graves y que no tienen absolutamente nada y no se suicidan. Es que para el suicidio, aparte, yo estoy de acuerdo que puede ser un detonante, una mala situación socioeconómica, pero tiene que haber una mala situación mental previamente. Ni los programas informáticos han sido capaces de detectar el riesgo de suicidio, porque es una decisión humana personal. Por lo tanto, digamos, querer detectar los casos para que no ocurra, eso es un galimatía, eso es imposible. Lo que tenemos que decir es tratar bien las depresiones, básicamente, y sobre todo, en la depresión un elemento fundamental que hay que detectar, que es la desesperanza. Es decir, cuando uno de la vida no espera nada, queda la nada, y en la nada está el vacío, y en el vacío está la muerte. Bueno, pues uno de los consejos más frecuentes para evitar entrar en un estado de depresión o luchar contra otros trastornos mentales es rodearnos de aquello que nos haga más felices. En este punto, tener una mascota puede ser un factor mucho más importante de lo que podríamos pensar. Una investigación llevada a cabo en una universidad norteamericana ha determinado que los perros vinculados a terapias en hospitales y centros de salud podrían reducir no solo los síntomas de la ansiedad, sino el uso de medicamentos para su tratamiento. En Canarias, algunos profesionales ya trabajan con ellos para mejorar el bienestar psicológico de los pacientes con enfermedad mental.
José Luis Molina, director del equipo terapéutico canino de Global Terapia Can. ¿Cómo nos pueden ayudar los perros a sobrellevar un trastorno mental? Nos pueden ayudar de varias maneras, digamos que tienen beneficios directos y otros transversales, ¿no? Dentro de los beneficios directos lo primero que les hacen es compañía, les dan mucha seguridad, les centra en lo que se llama espacio-tiempo, saben que están ahí solamente por la presencia del perro. ¿En qué consisten las terapias con perros en el campo de la salud mental y desde cuándo se llevan poniendo en práctica, José Luis? Bueno, nosotros empezamos sobre el 2008 y normalmente las sesiones tienen 4 fases y la primera es la presentación, luego está la zona de vínculo que llamamos, en la que los usuarios hacen un poco la higiene, entre comillas, del perro, ¿no? Lo cepillan, lo limpian y luego hacemos la actividad del día o las actividades del día que vienen programadas de antes, ¿no? Y luego es la despedida y cierre. ¿Cuáles son los pacientes a los que más se recomienda acudir a este tipo de terapias? A mí la experiencia me dice que ya este tipo de terapia es recomendable para todo el mundo. Si te motiva el perro, puedes llegar a crear ese vínculo con ese animal, entonces es la terapia que te va a funcionar. Yo creo que es indudable que los perros contribuyen a reducir nuestros niveles de ansiedad y estrés porque tienen una capacidad tremenda para, si detectan que nosotros estamos preocupados o estamos nerviosos y demás, intentar calmarnos, intentar asistirnos y demás. Bueno, Pablo, si quieres, aprovechando que estamos aquí en el circuito, podemos hacer una pequeña demostración de cómo es el entrenamiento. Venga, perfecto. Vamos, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. José Luis, ¿y qué beneficios tendría este ejercicio para el paciente? Tara discrimina de coger la pelota, no de coger los bolos. Entonces, nosotros con eso hacemos que haga un efecto espejo en ellos para que sepan gestionar esos momentos de frustración, sepan discriminar qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. El animal permite, en primer lugar, conexión. Te obliga a salir, te obliga a socializar, te obliga incluso a cuidarte, te obliga a tener una rutina que en algunas ocasiones, y desgraciadamente con algunas enfermedades o con algunos trastornos mentales, pues la perdemos totalmente y termina haciéndonos sentir muy mal. ¿Tú crees que este tipo de terapias en un futuro no muy lejano se podrán normalizar y convertirse en habituales en el sector o en el ámbito de la salud mental? Hombre, pues la verdad es que nosotros esperamos que sí, igual con este tipo de colectivo que con otro, porque a nivel general funcionan muy bien, tienen muchos beneficios directos y transversales. Dentro de muy poco, perros como Pirata y Tara se pueden convertir en el mejor aliado para muchas personas que padecen una enfermedad mental en las islas. Numerosos estudios demuestran los beneficios de los animales de compañía en la salud mental, incluso en enfermedades como la anorexia y la bulimia. Sin embargo, las terapias con animales, José Luis, son minoritarias en nuestro país. Es hora de potenciarlas. Yo como epidemiólogo, lo que me encanta, lo que me gusta y lo que trabajo es la ciencia y la información. Si al final se demuestra y se está demostrando que es una herramienta útil, a lo mejor incluso más útil que fármacos o que los psicofármacos que estábamos hablando, pues seguramente sí, vamos, rotundamente sí. Carmen. A mí me parece que es verdad que hay muchos estudios que demuestran que para determinadas personas, determinadas circunstancias, son geniales. Hay personas que se sienten solas, sobre todo ya personas de cierta edad, el famoso nido vacío, de repente el tener alguien, un ser vivo de quien ocuparte, que te hace compañía, que te hace vivir, que te obliga a salir a la calle en el caso de los perros, que te hace relacionarte con otros dueños de perros con los que poder interactuar, eso es genial. Lo ha dicho Carmen perfectamente, o sea que no hay más que añadir. Hay experiencias muy bonitas con peces y lo que es tener una pecera, la importancia de cuidar la pecera, cambiarle el agua, la alimentación de los peces en relación con la diabetes, que realmente es maravilloso, ¿no? Ahí, curioso, ¿no? Digo que hay diversas investigaciones también que aseguran que permitir que las mascotas, fíjense, accedan a los hospitales tiene beneficio en la salud física por un lado y en la salud emocional también de los pacientes ingresados. A pesar de eso, en la mayoría de los centros se prohíbe, Luis, su entrada. ¿Hay que replantear estos protocolos? Aquí que yo sepa, en Canarias no existe el acceso de los perros, pero yo sé que en la península ya hay hospitales además
pediátricos en los que cuando el niño se hospitaliza y tiene su mascota, una gran mayoría, el perro es uno más de los que tiene que visitar a ese niño. Sí, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Solamente a favor de esta... Sí, totalmente de acuerdo que entren los animales, porque realmente el ser humano siempre ha convivido con los animales, ¿no? Inclusive en la cultura egipcia realmente es que se adoraba, ¿no? Y se mitificaba, ¿no? Carmen. Yo pienso que teniendo en cuenta que hay niños o hay personas que no les gustan los animales, hay que respetarlo esto si estás en un centro ingresado, o que incluso hay temas de alergias o otro tipo de problemas añadidos, todo lo demás es genial. Si tienes que estar hospitalizado y tienes una mascota, recibir la visita de tu mascota está claro que te da un chute de energía. He dejado para el final al epidemiólogo, que esto de entrar los animales en los hospitales, no sé yo cómo lo ve. Evidentemente, entrar en una UBI igual o en una... Hombre, no estoy hablando, no estamos hablando de... Efectivamente, habría que compensar y determinar en qué momentos y de qué circunstancias, porque está claro que es un proceso que tendríamos que controlar relativamente bien. Esto no es ningún invento, esto ya está inventado. Sí. Pero teniendo los cuidados pero no se hacen. Aquí en Canarias. Teniendo los cuidados y poniendo la pauta y estableciendo los mecanismos, ¿por qué no? Bueno, pues con esa propuesta vamos a poner hoy punto final a nuestro programa. Ha sido un auténtico placer. Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría, haberlo tenido esta noche aquí. Muchas gracias por venir. Luis Ortigosa, presidente de la Asociación Canaria de la Sociedad Canaria de Pediatría. Un placer. Carmen, gracias por venir. Carmen García, psicóloga, y también a José Luis Jarocha, epidemiólogo. Gracias por habernos acompañado una noche más aquí en Fuera de Plano. Gracias, por supuesto, a ustedes, que son los que hacen posible este programa, para quienes está hecho este programa de Fuera de Plano. Si les apetece, volvemos a encontrarnos el próximo jueves. Será un auténtico placer. Que tengan ustedes un muy feliz descanso. Buenas noches.